De vuelta entonces en este segundo bloque del Sonar Actual y ya está sentado en nuestra mesa el panelista de hoy que presentamos de inmediato con pompa y boato. Porque se puede hablar de todo. Alberto Mayol llega a compartir junto a Felipe Bianchi en el Sonar Actual. Me encanta la presentación de Alberto Mayol porque no sé si es por un miedo a la política o a Alberto Mayol como panelista porque se puede hablar de todo. Es como que ya está anunciando que va a dejar la cagada. Básicamente. Porque se puede hablar de todo. Hay un día en este programa que tenemos invitado a este tipo, pero prepárese, porque es un tipo peligroso. Es buena tu presentación. Es buena. Sí, siempre decía Maquiavelo que ¿qué vale más la pena? ¿Ser amado o temido? Se preguntaba. Y decía, bueno, la verdad es que ser amado depende del otro, en cambio temido depende de uno. Es verdad, es una buena manera de entenderlo. Y usted que ha sido medio temido y poco amado. Estos últimos días por su núcleo central, ¿no? Sí, ha sido así. Pero ¿por qué le molesta tanto a la gente? Porque la gente siempre entiende que una crítica es señal de no de progreso, sino siempre de mala onda, de destrucción. Sí, es curioso. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura chilena en todo caso. O sea, en Chile... A ver, yo hice una investigación hace muchos años que es bien interesante, que nos revelaba que había una especie de pacto de paz discursivo y moral en Chile entre los distintos grupos, sobre todo entre la antigua oligarquía y el resto de la población. Y ese pacto era, mire, yo tengo más, pero yo no voy a ostentarlo. Siempre y cuando. No contaré el dinero delante de los pobres. Siempre y cuando usted no ande todo el rato diciendo que entonces yo tengo más y que eso es injusto. Entonces, un pacto no escrito, digamos. Un pacto no escrito que se traduce en que tratémonos todos de don... En el típico que efectivamente entonces no, don Eduardo, por favor, y todo es favor, ¿eh? Entonces nunca esto del contrato liberal para hacer una pega no existe, lo que hay son favores, así como, oye, me podría arreglar tal cosa, entonces y nadie sabe cuánto vale esa prestación porque es una prestación en el tono de la moral, ¿ya? Y cuando tú llegas con un objeto que rompe el pacto tienes que santificarlo, o sea, el propietario se compró una camioneta nueva, entonces llega y dice, bueno, pero esto es... Primero es para los niños. Pero, siempre hay un pero. No es para mí, es para los niños. Pero además lo pueden ocupar ustedes. O sea, cuando necesiten, me la piden, no hay ningún problema. Al final es de todo. Entonces ese pacto construye en Chile la idea de que no tenemos que tener conflictos, ni conversaciones, ni nada que sea muy hostil. Desde luego se entiende como conflicto la diferencia de opiniones. Se entiende como conflicto. Que no es un conflicto. No, por supuesto. O sea, esto es ridículo en Italia. Por de pronto. O sea. Pero también en España, que supuestamente es nuestra cultura de base, también es ridículo. O sea, se discute, se pelea mucho y se hacen comentarios pero desde sarcásticos. España sacamos esa cosa de que hay que decirle don al entre pero comillas sur, superior, sí. Y hay una cosa ahí media... es más sevillano, es más del sur, claro, tiene que ir con la fuerte oleada de gente más bien del sur, porque del centro hacia el norte en general en España son más o menos, para las lógicas chilenas, son más o menos pesaditos, claro. Son irónicos. Y no son los que llegaron, de hecho. Y no son salvo algunos catalanes en la época. Algunos catalanes y vascos, y que ellos se hicieron cargo del asunto, o sea, estaban dueños, digamos, entonces... Conozco esa historia. Claro, ¿qué filósofo español decía que los vascos habían hecho dos cosas importantes en la vida, que era la compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, y Chile? Y haber llevado a Marcelo Bielsa al Bilbao. Bueno, esa es la tercera, muy importante. Oye, ¿y pasaron los fuegos? No, es que yo la verdad es que no pongo mucha atención. O sea, yo en general en estas cosas me parece que ya... Recordemos a la gente que está escuchando que no fueron los últimos 10 días tan fáciles para Alberto Mayol, porque fue muy criticado por poner en duda ciertas prácticas de su núcleo político del Frente Amplio, claro. Frente Amplio. Sí, pero mira, yo creo que a ver... Con una cosa muy de los otros sectores, como estas cosas hay que conversarlas para adentro. Sí. Hay que conversarlas, no, que yo creo que no en los medios. Esos son los errores que yo encuentro que son insólitos, donde no podemos caer. O sea, yo he sido bastante pacífico. A mí, yo podría haber hecho un tremendo escándalo. De hecho, podría haber ido a tribunales con lo que pasó el año pasado, con la sanción que me hicieron por unos audios cuyo uso era ilegal. ¿Ya? Una sanción para no poder ejercer cargos públicos, ¿ya? O sea, una cosa así insólita.
hecho por una comisión ad hoc que a la que nunca conocí, que no me invitaron a defenderme. O sea, que nadie sabe quién y que nadie sabe quién la convocó. la Entonces tú dices, bueno, yo podría haber ido mucho más lejos, no lo hice porque me parecía que podía herir efectivamente de un modo más radical al Frente Amplio, pero eso no significa que uno no marque los puntos y diga, mira, que hay errores que se están cometiendo, que son de tal o cual manera. Y eso me parece que es indispensable. Decía Sócrates que el intelectual, el académico, es alguien que es como una avispa que persigue todo el día al burro y se le para encima y lo molesta, y el que anda burro jodiendo la pita. que anda jodiendo la pita. Y efectivamente parte del rol es decir, oye, mira, esto podría ser de otra manera, hay que preguntarse acaso Además, si... perdón, ¿qué podría esperar uno de un candidato a ser el representante de un sector que no lo logró, digamos, Claro. pero que representa justamente una contradicción en el sector? Obvio, O sea, obvio. Y es parte de los activos del sector. en cualquier otro país uno va a preguntarle como periodista al que se quedó afuera, entre comillas, o al que defendía una tendencia que no ganó, ¿cómo te parece que lo están haciendo? Exacto. Es una obviedad. Es obvio, claro, pero aquí es como la idea siempre es de alguna manera andar diciendo así por el costado que en realidad es que yo ya no estoy en el Frente Amplio y cosas que son como metafísicas, porque uno nunca sabe por qué, si está o no está en una coalición. Eso no se pregunta. Uno podría decir, no, que Eduardo Frei Ruiz-Tagle ya no está en la nueva mayoría. Bueno, no sé qué significa eso. O sea, son actos No es el mismo. Claro, son actos de imaginación. Entonces yo creo que la verdad es que a mí me importa bien poco el asunto en términos de que hayan problemas así con que alguien me dijo algo. Esas cosas no me parece, porque lo que me importa es que hayan críticas que sean políticas. Yo no hice ninguna crítica a las personas, hice críticas políticas. A mí me han devuelto críticas a las personas. Cuando me hagan una crítica política, encantado me hago cargo de ella, encantadísimo. Pero para críticas personales, o sea, las cosas que uno le puede decir... No es lo lógico. Oye, pero yo te he convocado aquí para otra cosa. A ver. Para conversar contigo, para que nos ilustres, para que nos ilumines respecto a algo que generó cierta polémica esta semana, que fue una columna de nuestro ex colega en esta casa radial, Daniel Matamala, que propugnaba la idea, seriamente, alguien creyó que estaba haciendo una broma, pero no, me parece que no estaba haciendo una broma, que propugnaba seriamente la idea de analizar al menos la posibilidad de que el Senado fuera producto de un sorteo, así como... Sí. Apareció el sorteo en el tema de la educación, así como apareció el sorteo en esta cosa medio de los tiempos actuales, donde el dios máximo, y aquí voy a arrancar yo con los tarros, es la participación, por sobre todas las cosas, para bien o para mal, desde mi perspectiva. Entonces propone esto de que el Senado ya durante demasiado tiempo perteneció a las élites y eso tiene sus problemas, no sé qué, y por qué mejor no hacemos un Senado como en otras etapas de la historia, donde la gente ingrese y juegue ese rol democrático por sorteo. Y ardió Troya, obviamente. Pero me interesa sobre todo esto sí. de qué ha pasado, que no es una cosa así... Sí, no es ninguna idea nueva. O sea, es una idea que tiene, de hecho... No estamos criticando con esto, Matamala. No, para nada. Es una idea que tiene 2600 años, que de hecho se activa porque hay un libro que sale en Estados Unidos, un tipo que actualiza esta visión y pone los ejemplos históricos de todos los casos donde hubo sorteo. Entonces, esto partió en Grecia. En Grecia se tomó la decisión de que lo más democrático ya era que efectivamente hubiese rotación permanente de autoridades y que las autoridades además fuesen elegidas por sorteo, porque así efectivamente no había ninguna variable que no fuese simplemente la distribución del poder que estuviera en juego. Ahora, con una letra chica. Con letras chicas gigantes. En una sociedad donde la estratificación era brutal. En una sociedad donde los que eran ciudadanos libres y que podían participar en este proceso se contaban por, qué sé yo, 1.000, 2.000, 3.000, en ciudades que eran de 25.000, 30.000 personas, y donde la mayor parte de la población eran mujeres que no tenían derecho a esto, y esclavos. Claro. Que tampoco naturalmente... O sea, era un sorteo en la élite. Era un sorteo en la élite, que era una élite amplia en ese sentido, porque era una élite de, qué sé yo, un par de miles de personas, y eso es llamativo, y por tanto efectivamente a cualquiera de ellos, quienes en todo caso tenían unas actividades de ocio, ¿ya? y de reforzamiento intelectual muy muy consistente. O sea, todos estaban muy bien formados, todos tenían mucho tiempo para ello. Eran parejos, digamos, en términos la academia culturales. de Platón, la gente no sabe, pero Platón no se llamaba Platón, le decían Platón. Le decían Platón porque tenía grandes omóplatos, porque era un deportista olímpico. ¿Ya? Él hacía tiro con disco, era campeón olímpico de tiro con disco.
Y era el fondo de la academia. Y la academia no era... ¿Cómo se llamaba Platón? No me acuerdo el nombre original, porque solo se usa el seudónimo. Pero él era conocido por eso. Entonces, y eran todos muy fuertes, estaban muy bien formados. Sócrates fue héroe de guerra porque se llevó a 3 compañeros de armas encima, que estaban heridos, y los salvó. A 3, arriba. Un tipo que medía 1,50 m, era muy chiquitito Sócrates. Entonces, todos eran físicamente muy informados, porque la academia de Platón, por ejemplo, no era así como un centro de estudio. Era un lugar donde tú ibas en la mañana, y había terma, era un spa, pero con un gimnasio, y donde se discutía de filosofía y se leía y qué sé yo. Formación total. Formación total. Física y mental. Y en la noche, la cena con vino, ¿ya? O sea, estabas todo el día ahí. Entonces, la vida pública era muy, muy frecuente porque estaban todo el día pensando en la vida pública. En ese contexto vienen estos sorteos. Ahora, estas cosas se han hecho contemporáneamente en, qué sé yo, consejos de evaluación de una temática en distintos países, o especies de asambleas constituyentes o cosas parecidas, digamos, que se han hecho con sorteo. Eso es algo que es pensable y se ha hecho. Tiene muchas virtudes. Por de pronto rompe por completo los sesgos oligárquicos, o sea, de los grupos pequeños que se... A ver, yo a mí me tocó estar en la cosa electoral, y de verdad la cosa electoral es un deporte para ricos. Y es espantosamente evidente. No cabe ninguna duda. Y además es para andar con protección, es para andar asociado a un tronco que evite los golpes. Entonces, ese es un mundo donde efectivamente... Que son los partidos, digamos. Claro, y tú no puedes... Y entrar en eso es muy difícil. Naturalmente, eso es injusto. Yo conozco casos de importantes políticos nacionales que han comentado sistemáticamente en un momento determinado que sus hijos aquí, que sus hijos allá, que sus hijos son inútiles, que no les sirven, que no saben hacer esto, no saben hacer lo otro. Y resulta que de repente tú ves el tipo haciendo una campaña a su hijo para que sea diputado, y ves al hijo de diputado, a la hija de diputada, ¿no? Y les va formidablemente en esta carrera, porque efectivamente, más o menos, sabiendo 2 o 3 variables, teniendo la protección adecuada... Me imaginé al tiro de que estabas hablando. Por tu conexión con la U, pero da lo mismo. Ya. No, puedo comentar varios casos. Y entonces, hasta gente que conozco me ha mostrado los WhatsApp donde comentan el punto. O sea, no, yo no sé qué hacer. Y después lo ve. No sé qué hacer. Nómbralo diputado, pues, weón. Claro. Lánzalo a la carrera. Entonces tú dices, este problema existe. Ahora, lo que tú planteas, la letra chica, que es una letra enorme, tiene ese problema, que también los congresos requieren ciertas habilidades y competencias que no están escritas, no son legales, no dicen, no, tiene que saber, tiene que haber estudiado en la universidad y qué sé yo, pero que efectivamente, hay cierto nivel que se requiere en un congreso. Uno supone que el congreso, o así partió al menos, esto a mí me pasa lo mismo con el tema de las universidades, que es producto, digamos, de la fuerza brutal del modelo neoliberal. Hoy día hay universidades que prácticamente no ponen requisitos a sus alumnos de ningún tipo en términos de estudio, sino pagar, digamos. Exacto. Y pagar bastante. Y aquí me pasa un poco lo mismo. Yo supongo que en el tope de la pirámide tiene que haber algún requisito. A mí me encantaría votar por un presidente que yo considere mejor, no igual que yo, por un senador que considere mejor, no igual que yo. Me gustaría entrar a una universidad donde me enseñe gente que yo deduzco y concibo que es mejor que yo y que me va a formar, pero no iguales. Bueno, es que lo interesante del planteamiento es que justamente que plantea algo que no está resuelto. No está resuelto, y de verdad no está resuelto. O sea, la democracia representativa ha sido un éxito en el sentido que ha llegado a todos los países del mundo prácticamente, pero ha sido un fracaso desde el punto de vista de poder tener gente que sea verdaderamente representativa del sentir popular, de la experiencia cotidiana de las personas. ¿Y por qué pasaría eso con un sorteo? Espera, no, el sorteo tiene más porque hay una opción estadística. Imagínate, en el sorteo sale Kast. Porque no, claro, pero estadísticamente, bueno, pero Kast significa, gente como Kast en Chile hay. No, sí, sin duda. Hay un porcentaje. Pero él lo representa más en este otro sistema, claro, que si llega de rebote, pues. Claro, pero si tú, pero es interesante, o sea, tú tendrías una cantidad de personas que efectivamente serían, como dice Daniel Matamala, bueno, habría mucha más gente de regiones, de verdad, de regiones, no gente que dice que tuvo un negocio en Copiapó y entonces va por la región de Atacama. Entonces, está lleno. Entonces no, efectivamente son de las regiones.
y que no solo nacieron en un lugar. Tendrías una experiencia cotidiana mucho más marcada. Probablemente eso para fenómenos como el tema del Transantiago sería muy valioso. Hay gente que estaría muy preocupada realmente. Ahora, ¿por qué no podrías lograr eso mismo con el mismo tipo de elección, digamos? Es que actual. Es que a eso voy. El problema que tendrías con esto es que efectivamente tenderías a tener una democracia de carácter que tiene un mal nombre, pero el nombre técnico es correcto, es populista. O sea, una democracia basada en criterios populares. ¿Ya? Y faltarían los elementos que le dan vanguardia a la sociedad, que le dan horizonte de visión, o sea, la reforma de salud más exitosa de la historia de Chile, una reforma que hace la derecha con la izquierda juntas, ¿ya? Que la promueve Allende, Cruzco que se suma y la hace en el año 40. Esa reforma es una reforma vanguardista, no una reforma que si uno le preguntaba a la gente ¿qué necesitamos para salud? Habrían dicho, no, necesitamos, qué sé yo, control del niño sano. No habrían dicho eso, ¿no? Entonces, eso fue vanguardista y generó un cambio. Y surgió de la élite, digamos. Y surgió de la élite. Y generó un cambio que hasta el día de hoy tiene a Chile siempre, desde entonces hasta ahora, muy por sobre la esperanza de vida del nivel socioeconómico que tiene Chile. Entonces, porque nosotros siempre criticamos mucho el sistema de salud, que funciona muy mal, efectivamente, pero no nos olvidemos que Chile tiene una esperanza de vida muy alta respecto a sus niveles de ingreso. Antes incluso era más, porque ahora subió el nivel de ingreso, pero siempre ha estado como un excedente. Y tiene que ver con esa reforma, que es vanguardista. Por lo tanto, cómo conciliar las dos cosas es algo que no está resuelto. Pero es cierto que la democracia representativa se tiende a convertir, tal como los mercados de libre competencia tienden a convertirse en duopolios o monopolios, de igual manera las democracias representativas, que pueden hacer muchas libertades, tienden a construirse finalmente en pequeños feudos. Van a ser cooptadas por grupos específicos. Exactamente. Entonces, ese problema no se ha podido resolver, pero no se ha podido resolver en general. Y había otro punto que tenía que ver con el lógico crecimiento de poder y de importancia de los asesores, porque llega alguien al Congreso elegido, llego yo al Congreso, un gil, elegido por un sorteo, y digo, ¿sabes que no sé nada de ley de pesca, no sé nada de minería, necesito asesores? Y al final terminan mandando los asesores, los administrativos. Claro, eso ha pasado también, efectivamente, es otro de los riesgos. Pasó un poco con la intromisión del modelo neoliberal en Chile. Se destruyó más o menos con los movimientos sociales, pero durante el 90 al 2008 más o menos, el tema tecnocrático fue muy fuerte, y tiende a ocurrir en todos los momentos en que la política está débil. El mundo burocrático, tecnocrático empieza a tomar control. Esto pasó por siglos en el Imperio Chino, que una época se conoce como el mandarinato, y esa época es una época donde los emperadores no valían nada, y los mandarines, que eran los escribas, que originalmente eran los tipos que tenían que transcribir cosas, ¿ya? Eran los que mandaban. Los que decidían todo. Entonces, efectivamente, el problema de dónde queda el poder es una de las grandes dificultades de la historia de la humanidad. En sociedades complejas es aún más complicado, pero la verdad es que no está resuelto. Y hoy día tenemos un problema que, lo de Matamala, a mí lo que me gusta es que plantea un tema que tiene que ver con un problema de fondo, y es que el modelo que tenemos hoy día es tan absurdo como, si queremos ponerlo así, como elegir por sorteo. No es menos absurdo. No es mejor elegir por sorteo porque tiene otros defectos. Pero efectivamente el modelo que tenemos hoy día tiene unas barreras de entrada gigantescas. Lo más probable es que si usted tiene todas las habilidades para ser un gran diputado, lo más probable es que primero nunca se dé cuenta que las tiene, porque no ha estado nunca cerca de la escena, y en segundo lugar, lo más probable es que usted no pueda entrar, a menos que le preste servicio de dudosa reputación, y se sacrifique eventualmente, si lo pillan, a importantes árboles del bosque. Entonces, que es la manera que donde suele entran los externos, digamos. Exactamente. Entonces, ahora eso se suponía que se iba a resolver de alguna manera con el cambio del sistema político, pero no ha sido muy así. No ha sido así, y además que mira, aquí hay un tema que yo siempre que puedo lo digo, yo sé que lo hicieron con la mejor de las voluntades, pero la Comisión Engel, todo lo que tú lees parece súper razonable, pero en realidad es un desastre. O sea, la Comisión Engel, como está hecha por alguien, los economistas tienen una cuestión en la cabeza que es parte de su paradigma, de que para cada problema una solución. Entonces, un economista, si tú lo pones a hacer urbanismo, te deja el desastre, porque las ciudades se resuelven muchas veces con una solución para muchos problemas, ¿no? Las sociedades son más parecidas al urbanismo que a la economía. Son nichos ecológicos.
Y en el fondo tú tienes que resolver el problema empujando hacia las conductas acordes de los actores, promoviéndolas sin incentivo, porque el incentivo es perverso, porque lo que pasa con el incentivo es que si a mí me pagan por hacer X cosa, trato de solo hacer X cosa. Por ejemplo, pasó en las universidades, pasa, lo vimos los académicos a cada rato. Hay un premio por publicar. Entonces te guardo la revista o el tipo de libro, qué sé yo. Te pagan únicamente a publicar. Entonces tú te dedicas a publicar, pero ¿qué es lo que haces? Dice, a ver, mejor hago refritos de lo que ya escribí, y entonces publico 4 o 5, ¿ya? Y hago refritos, total, la verdad es que nadie se da cuenta, y es verdad, porque le cambié el título, le cambias cosas, más o menos los mismos datos, agregas 2 o 3 cosas, actualización de los últimos 6 meses, y listo. ¿Te estás entregando, Alberto Mayor? ¿Estás poniendo tus manos frente al jurado? No, es que yo, bueno, yo soy muy en contra de eso, entonces, o sea, yo tengo excedentes de investigación no publicadas, porque me gusta investigar más que después andar viendo si lo meto o no lo meto en una revista. Me parece más interesante investigar. Pero efectivamente hay esa tendencia. Y además, después viene la segunda parte, que cuando empiezan a traer muchachos para que les escriban las cosas, ¿ya? Y después, y a veces los ponen en agradecimiento, a veces lo ponen de coautor, a veces no los ponen, ¿ya? Entonces ¿y por qué? Porque ese chico tiene que hacer carrera y necesita arrimarse a un árbol, y entonces viene todo eso. Yo creo que cuando al final tú pones incentivos muy concretos, la gente hace solo el incentivo. Es como los gringos que decían, queremos petróleo, pero antes conquistaban un país para el petróleo. Ahora van y dicen, no, conquistemos los puros pozos petroleros y que se joda el país alrededor. Entonces tienen una guerra civil al lado. Eso es lo mismo. Entonces hoy día todos los estímulos están hechos para resolver problemas específicos, puntuales, y no para construir un ambiente político que efectivamente evite esos problemas. Que evite ese problema. Alberto Mayor, muchas gracias por haber venido al programa de hoy. Hablamos de 10.000 cosas, las mezclamos todas, pero de eso se trata, de alguna forma, conversar. Solo quiero decir una cosa más. Y pensar, diga lo que quiera. Esta semana pudimos ver por televisión que un obispo escapó por la ventana como en los monitos animados. Y se enojó, además. Y se enojó. Porque dijo, esto es muy violento. Ayer vi declaración que decía que era muy violento. Pero además la escena es muy buena porque como que se ve la cortina así flameando, como la típica huida por la ventana de película y de monitos animados. Y que además dijo, resistiremos. Eso fue lo que dijo finalmente Sati. Estamos siendo golpeados, pero resistiremos. Y lo extraño de todo esto es que todavía no esté Sati, Errázuriz y otros más donde debieran estar, que es mucho más permanentemente en tribunales y de ahí para adelante. Pero está cerca, ¿eh? Está cada vez más cerca. Está cada vez más cerca eso. Es verdad, y eso es una buena noticia de todas maneras. Gracias, Felipe.